Normalmente, cuando pensamos en el éxito masivo de una empresa, casi siempre nos imaginamos una trayectoria súper limpia, ¿verdad? Ascendente y casi, bueno, gloriosa. Sí, la típica línea recta hacia arriba en el gráfico, que sabemos que nunca es real. Exacto. O sea, a mí me gusta pensarlo como, como ver a una pequeña banda de rock que empieza tocando en un garaje. Uy, me encanta esa metáfora. Es que es tal cual. Ujú. Están ahí llenos de energía, improvisan sobre la marcha. Si a las 20 personas que les están viendo no les gusta una canción, pues cambian el repertorio en ese mismo segundo. Están visceralmente conectados. Claro, hay una agilidad pura. Y esa misma agilidad es la que les acaba llevando a dar el salto a la fama. Efectivamente. Pero luego de repente llega el éxito real. Y con el éxito pues empiezan las grandes giras mundiales en estadios. Y ahí se acaba la magia. Ahí le has dado. De pronto esa espontaneidad desaparece por completo. O sea, todo se vuelve súper rígido. Hay managers de por medio, hay contratos inflexibles, un ejército entero de técnicos y horarios que cumplir al milímetro. Ya, es que la banda ha triunfado, de eso no hay duda. Sí, sí, pero paradójicamente, al crecer y volverse una especie de máquina logística perfecta, pues pierden la chispa. Esa misma chispa que la hizo grande en primer lugar. Y ojo, que si no tienen cuidado, terminan convirtiéndose en un dinosaurio a punto de extinguirse. Fíjate que es una paradoja fascinante y a la vez es el diagnóstico, vamos, milimétrico de lo que ocurre en el tejido empresarial de hoy. Totalmente. Porque las grandes compañías nacen siendo rápidas y adaptables en ese garaje metafórico tuyo, pero el propio éxito, el hecho de crecer, es el que les obliga a ponerse una armadura. Una armadura para protegerse. Eso es. Pero claro, es una armadura tan sumamente pesada que al final apenas pueden moverse. Estamos en un entorno que los expertos llaman VUCA, o sea, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Ya, donde ser un dinosaurio no es la mejor opción. Exacto. Hoy en día ser solo eficiente ya no es que no baste, es que te condena. Hace falta una agilidad estratégica sin precedentes. Pues esa pérdida de la magia del garaje es exactamente lo que está hundiendo a muchas empresas modernas. Así que hoy vamos a hacer una inmersión profunda en esto. Vamos a basarnos en un análisis brillante de Daniel Blanco sobre el concepto de las organizaciones duales, que es una idea del experto John P. Kotter. Un autor clásico, sí. Así es. Y nuestra misión en el análisis de hoy es intentar resolver un rompecabezas muy concreto. A ver, ¿cómo logramos mantener la maquinaria de esa gira de estadios funcionando a la perfección, pero sin perder jamás la agilidad del garaje original? Vale, vamos a desgranar esto. Venga. Porque, para entender la cura que propone Kotter, yo creo que primero tenemos que diseccionar bien la enfermedad. O sea, ¿por qué el crecimiento ahoga a las empresas en primer lugar? Bueno, pues pongámonos en situación. Cuando una organización nace, opera en lo que los analistas denominan modo red. Modo red, ¿vale? Sí, básicamente es pura supervivencia. No hay capas y capas de burocracia, pues porque no tienen ni el lujo del tiempo ni el del dinero, claro. O sea, no hay un comité para decidir de qué color es el logo. Para nada. En esta fase, además, los fundadores no están ahí arriba, en una torre de marfil. Actúan más bien como el centro de gravedad de una red neuronal. Ya, están metidos en el barro. Totalmente. Todo el mundo hace de todo, la información fluye al instante y, lo más importante, cualquier oportunidad que pasa por delante se caza al vuelo. Claro, eso suena ideal. Pero, si lo hacen bien y tienen éxito, ¿esa estructura tan plana pues tiene fecha de caducidad? Claro que la tiene. Porque, a ver, si pasas de ser 10 personas a ser 5.000, no puedes tener a 5.000 personas improvisando por los pasillos en modo red. Sería un caos. Ahí le has dado. El éxito te obliga a crear estructuras, te guste o no. Tienes que dotar a la empresa de una jerarquía. Tienes que dividir funciones, crear departamentos de recursos humanos, de finanzas, el departamento legal. Y esto no es porque los directivos de repente se vuelvan malvados y quieran aburrir a la gente. No, para nada. De hecho, se basa en principios organizativos que tienen 100 años, cosas que ya postuló Henri Fayol. Necesitas un orden casi militar, necesitas disciplina y una unidad de mando súper clara. Porque el objetivo de la empresa ha cambiado, claro. Exactamente. Ya no se trata solo de sobrevivir y cazar la oportunidad del día. Se trata de escalar el modelo, de minimizar riesgos, de controlar los costes y, por ejemplo, asegurar que la calidad de tu producto sea idéntica, yo qué sé, en Madrid que en Tokio. O sea, para resumirlo, para que las nóminas se paguen a fin de mes religiosamente, necesitas que alguien esté controlando la hoja de cálculo. Eso es. Pero claro, aquí viene el problema. Al poner todos esos frenos de seguridad tan maravillosos para no estrellarte,
resulta que llega un punto en el que tampoco puedes acelerar. Ese es el gran daño colateral, y es casi inevitable. Al crear esos departamentos tan especializados, lo que haces es levantar muros. Los famosos silos. Eso es, se generan silos. Entonces tienes al departamento de marketing que no tiene ni la más remota idea de las pesadillas que sufre el de producto. Y ventas va por libre vendiendo cosas que no existen. Tal cual. Y la información, esa que en el garaje era inmediata, ahora de repente tiene que subir 5 escalones jerárquicos, luego recibir el visto bueno de un comité, que encima se reúne una vez al mes, y luego volver a bajar. Madre mía, la muerte a pellizcos. Literal. Y a esto súmale lo que pasa en los entornos actuales. Hay una obsesión tremenda por los resultados a corto plazo. Esa dictadura del trimestre. Totalmente. Hay que presentar números verdes ya. Claro, y eso anula cualquier visión de futuro. Además, genera un miedo a equivocarse terrible, porque en una jerarquía tradicional a la gente se le paga por ejecutar, no por pensar fuera de la caja. Los de arriba mandan y los de abajo obedecen. Ya veo. Entonces, si la jerarquía es la que crea este embudo de lentitud, la tentación más obvia es decir, pues oye, acabemos con ella. Quememos los organigramas, despidamos a los mandos intermedios y volvamos todos al garaje a innovar. Ojo con esto. Ojo, porque ese sería un error absolutamente fatal. ¿Así? Sí. Y aquí es donde las notas de Daniel Blanco sobre la obra de Kotter son muy tajantes. No puedes, bajo ningún concepto, dinamitar la jerarquía. Pero si nos acabas de decir que es la que nos ahoga. Sí, pero la necesitas desesperadamente para la fiabilidad operativa del día a día. A ver, a lo largo de las décadas hemos visto muchos intentos de suavizarla, ¿no? Iniciativas de círculos de calidad, comités de innovación, estructuras matriciales. Que suelen quedar en nada, por cierto. Exacto, porque al final del día, una jerarquía tradicional fue diseñada para la estabilidad, no para la velocidad. Tú no puedes coger un camión blindado, ponerle un alerón deportivo de fibra de carbono y esperar que de repente gane una carrera de Fórmula 1. Vale, espera. Porque entonces me estás pintando un callejón sin salida. A ver. O sea, no podemos destruir la jerarquía, porque la necesitamos para pagar las facturas hoy. Pero si nos quedamos solo con la jerarquía, pues nos asfixiamos mañana. Entonces, ¿cómo salimos de este bucle? Pues dando un salto evolutivo espectacular. Aquí es exactamente donde Kotter introduce el concepto del sistema operativo dual. ¿Vale? ¿El núcleo de la cuestión? Eso es. Fíjate que el truco está en que no se trata de elegir. No tienes que elegir entre la seguridad de la jerarquía o la innovación del garaje. Consiste en tener ambas cosas al mismo tiempo. A la vez. Sí, una única empresa, pero con 2 estructuras que operan en paralelo. Tienes tu jerarquía clásica para el día a día y luego tienes lo que él denomina una redarquía para construir el futuro. Vale, redarquía. A ver, te confieso que me suena un poco a concepto teórico de escuela de negocios. Necesito visualizar esto. ¿Cómo funciona en la vida real sin que sea, no sé, un caos absoluto? Pues mira, imagina el cuerpo humano. Creo que es la analogía perfecta para entenderlo bien. Por un lado, tienes el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Ajá. Este se encarga de que tu corazón lata a un ritmo constante, de que respires, de que hagas la digestión, y lo hace de forma automática, súper eficiente, sin que tú tengas que pensar conscientemente en ello en absoluto. Eso es la jerarquía. Tú no quieres innovar con los latidos de tu corazón. Lo que quieres ahí es fiabilidad absoluta. Desde luego, totalmente de acuerdo. Nada de disrupciones cardíacas sorpresas, por favor. Exacto, 0 sorpresas ahí. Pero claro, por otro lado tienes el córtex prefrontal. Esa es la parte consciente de tu cerebro, la que te permite, pues no sé, aprender un idioma nuevo, componer una canción o dar un salto para esquivar un coche en la calle. Ya, lo que te permite adaptarte a lo nuevo. Eso es. Pues esa es la redarquía. Es una red dinámica que está libre de toda la burocracia de los órganos internos y está formada por células que se conectan de formas completamente novedosas para explorar oportunidades a largo plazo. Vale, la metáfora es buenísima, pero vamos a bajarlo al terreno corporativo para quienes nos escuchan. En esta redarquía de la empresa, ¿me estás diciendo que participan personas reales, trabajadores normales? Sí,
Por supuesto. Según el análisis, esta redarquía no es un departamento de I+D de 20 personas aislado en un búnker de cristal en la última planta, sino que está formada por voluntarios de absolutamente todos los niveles. Así es. Y fíjate que esto bebe directamente de una evolución de teorías superclásicas de gestión que el análisis también rescata, como la teoría I de Douglas MacGregor o la teoría Z de Ouchi. Ajá. Y ojo, que esto no es solo soltar nombres teóricos para sonar inteligentes. El mecanismo que hay debajo de la teoría I es una creencia muy profunda, que el ser humano, por naturaleza, quiere resolver problemas. Ya, que no somos vagos por defecto. Exacto. El trabajador quiere asumir responsabilidades y aportar valor. Pero claro, eso solo pasa si le quitas la bota del cuello, si eliminas ese micromanagement asfixiante. Y la redarquía lo que hace es aprovechar ese impulso humano primario. No se gestiona como un proyecto tradicional. Requiere liderazgo por influencia, no de control absoluto. Ambas partes, jerarquía y red, están conectadas por la propia gente. A ver, freno un momento, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Pero me toca ser de abogado del diablo. Adelante. Yo aquí le veo un agujero negro logístico importante. A ver, ponte en mi lugar. Si yo soy el director de operaciones de una empresa y me vienes y me dices que mis empleados van a dedicar parte de su tiempo a, cito, voluntariados creativos en una red paralela, yo lo que veo es que la productividad se me va a pique. Ya, es el miedo habitual. Claro, es que ¿no genera esto una especie de esquizofrenia corporativa para el trabajador? O sea, un martes por la mañana tienes que ser un engranaje obediente que no se sale del guión para sacar la producción. Y el martes por la tarde eres un innovador radical debatiendo de tú a tú con el CEO. ¿Cómo no colapsa el cerebro del trabajador ante esta doble vida? Es la pregunta del millón. Y de hecho, es la razón principal por la que muchas empresas fracasan estrepitosamente al intentar ser ágiles. Porque desde fuera parecería que esto va a agotar al trabajador, ¿verdad? Lógicamente, le estás duplicando el rol. Pues el mecanismo psicológico funciona exactamente al revés. Y esto es clave. La redarquía no opera como un segundo trabajo con sus propios objetivos numéricos asfixiantes. Funciona como una válvula de escape. Una válvula de escape. Sí, piensa en alguien quien nos escuche y que esté atascado en un puesto intermedio. Que se pase el día apagando fuego sin poder arreglar nunca el problema de fondo. Uf, la historia de media humanidad, vamos. Pues esa persona sabe lo increíblemente frustrante que es eso. Cuando a ese empleado le das la autonomía, a través de la redarquía, para sentarse a resolver precisamente ese fallo estructural que le amarga la vida todos los días, no le estás quitando energía. Ya veo por dónde vas. Se la estás devolviendo. Le estás recargando las pilas por completo porque le estás devolviendo el propósito. Pasa de ser un ejecutor pasivo a un arquitecto activo. Ostras, eso le da una vuelta a la tortilla espectacular. O sea, no es una carga extra que te hunda, es la liberación de toda esa frustración acumulada. Eso es. Pero, claro, para que esto no degenere en, no sé, en una asamblea universitaria donde todo el mundo habla muchísimo pero no se hace nada, supongo que habrá reglas, ¿no? Y muy estrictas, además. Para que este cerebro y este corazón organizativo latan a la vez sin matarse el uno al otro, Kotter definió 5 principios fundamentales. Él los llama los 5 aceleradores. Y no se pueden aplicar como si fuera una simple lista de la compra. Tienen que formar parte de una narrativa de empresa. Pues hagamos algo. En lugar de recitar los 5 principios como si estuviéramos leyendo un manual de instrucciones de un mueble, vamos a poner un escenario práctico. Me parece perfecto. A ver, imaginemos un banco tradicional. Un banco de estos de toda la vida, enorme, con miles de sucursales físicas, que de repente ve como una pequeña fintech de 4 amigos le está robando a todos los clientes jóvenes. Un clásico, sí. Entonces, el banco decide que necesita lanzar un monedero digital revolucionario para sobrevivir a la amenaza. ¿Cómo aplicaría este banco, paso a paso, los 5 aceleradores del sistema dual? Venga, un escenario ideal para esto. Vamos con el primer principio. En un banco tradicional, la respuesta puramente jerárquica, la de toda la vida, sería encerrar al comité de dirección en una sala de juntas de caoba durante 6 meses para diseñar la estrategia. Con mucho café y muchos PowerPoint. Exacto. Pero el sistema dual exige una cosa muy distinta. Exige involucrar a toda la organización. Y aquí se aplica el primer principio, buscar a multitud de voluntarios para el cambio. Porque la jerarquía aísla la confianza solo en la dirección,
pero la redarquía necesita involucrar a todos. Claro, sobre todo porque el comité de dirección de ese banco probablemente no ha usado un monedero digital en su puñetera vida. Ahí le has dado, no son los usuarios. Necesitas al cajero de 25 años de una sucursal de pueblo que entiende perfectamente de criptomonedas y de tendencias digitales, porque vive en eso. Ya, ya. Y ojo, también necesitas al veterano de sistemas informáticos que lleva 20 años en el sótano y que sabe perfectamente por qué la infraestructura de los años 80 del banco colapsaría si enchufas esa nueva aplicación sin cuidado. Totalmente. Conectar esos dos mundos. Exacto. Necesitas conectar esos nodos. Kotter lo resume con una frase maravillosa en los textos que estamos analizando. Dice textualmente: se necesitan más ojos para ver, más cerebro para pensar y más piernas para actuar. Tiene todo el sentido del mundo. Pero, a ver, aquí entra mi lado un poco cínico. Dime. Yo soy ese cajero de 25 años. Estoy en mi ventanilla y de repente viene el de Recursos Humanos y me dice: oye, felicidades, te hemos asignado al nuevo equipo de innovación. Sinceramente, a mí eso me suena a que me acaban de encasquetar trabajo extra sin pagarme un euro más. Es que si pasa eso, fracasa. Y por eso mismo la innovación asignada desde arriba nace completamente muerta. Y eso nos lleva directos al segundo acelerador de nuestro escenario, el cambio de mentalidad del tener que hacerlo al llegar a, o mejor dicho, al querer hacerlo. Vale, la voluntariedad pura y dura. Exacto. En nuestro banco hipotético no se nombra absolutamente a nadie a dedo. La participación en esta redarquía para crear el monedero digital tiene que ser 100% voluntaria. La obligación de cumplir tareas pertenece al territorio de la jerarquía, pero el deseo de crear algo nuevo pertenece a la red. Requiere sentir la necesidad de un propósito común. Vale, te lo compro en la teoría. Pero a nivel humano, ¿cómo logras que la gente renuncie voluntariamente a su tranquilidad para meterse en semejante lío? Pues aplicando el tercer principio, la acción impulsada por la cabeza y el corazón. A ver, explícame esto. Las empresas suelen pecar de hablar solo el idioma frío de la hoja de cálculo. Te dicen: tenemos que lanzar este producto para aumentar nuestro margen de beneficio trimestral en un 3%. Ya. ¿Y a mí qué como empleado? ¿No? Claro, es que eso no inspira absolutamente a nadie a ofrecerse como voluntario para trabajar más. Para movilizar a esta red, el mensaje debe tener un propósito vital, algo que vaya más allá de la lógica numérica. En el caso de nuestro banco, el mensaje de la dirección no puede ser el 3% de beneficio. El mensaje tiene que ser: oye, vamos a reinventar la forma en que las familias de este país gestionan su dinero en la era digital para que nadie, por mayor o humilde que sea, se quede atrás. Cambia bastante. Claro, cuando conectas el intelecto con una misión emocional y trascendente de crear el futuro, desbloqueas una energía vital que ningún bono económico a final de año te puede comprar. Es como volver a darles un motivo para sentirse parte de aquella banda de rock del garaje que hablábamos al principio. O sea, quieren tocar porque creen de verdad en la música, no solo por cobrar el cheque al final del concierto. Exactamente, esa es la actitud. Pero claro, si juntas a un montón de gente apasionada, y además de distintos departamentos, necesitas a alguien que ponga un poco de orden. Aunque, si aplicamos las reglas del jefe de jerarquía tradicional, pues nos cargaríamos toda esa pasión en 2 días. Y por eso el cuarto acelerador es súper crítico. La regla es: se necesita más liderazgo y menos gestión. Vale, esa diferencia es importante. Es fundamental. La gestión, entendida como el control de los horarios, la supervisión milimétrica de tareas y los reportes de actividad, todo eso es indispensable para la jerarquía, para el sistema autónomo, para que los cajeros cuadren la caja al céntimo cada tarde. Claro, ahí no te puedes poner creativo. No. Pero la redarquía necesita liderazgo por influencia, como defendía el experto Benis. Tienes que guiar a estos voluntarios hacia esa visión compartida. Tu trabajo como líder ahí es eliminarles los obstáculos del camino, no estar controlando a qué hora se levantan para ir al baño. Se trata de inspirar participación activa, no de vigilar. Vale, recapitulando. Tengo a mi ejército de voluntarios súper motivados que están liderados por influencia y no por control, y persiguen un propósito noble, pero siguen siendo empleados del banco tradicional. Y aquí llegamos al quinto principio, que según las notas, este es el gran reto definitivo, ¿no? La asociación inseparable. Es el reto, sí, porque es el pegamento que sostiene todo el edificio. A ver, no es que haya un banco A que es gris y aburrido de lunes a jueves y luego un banco B que es súper guay e innovador los viernes por la tarde. No son compartimentos estancos. Para nada.
El gran reto es que no hay tiempos diferentes para la red o la jerarquía. El sistema dual funciona de forma simultánea. Las personas que están ideando el monedero digital en la redarquía son las mismas que ya están en el organigrama cobrando sus nóminas a través de la jerarquía y cumpliendo sus funciones. Ya. Conviven en ambos mundos a la vez. Eso es. Ambas estructuras tienen que ser vasos comunicantes constantes. Lo que el cajero aprende en la redarquía sobre nuevas tecnologías lo aplica al día siguiente de forma casi inconsciente en su ventanilla tradicional. Y a la inversa, lo que descubre de los problemas reales del cliente en la ventanilla alimenta inmediatamente las ideas de la red. Funciona como un solo motor que logra el aprendizaje organizativo, aunque lógicamente requiera instalarse espacios y tiempos concretos para la innovación. Pues escuchando toda esta arquitectura que has descrito, el cambio de mentalidad que se exige no es solo a nivel empresa. O sea, si conectamos esto con el panorama general, es un cambio bestial para nosotros como individuos. Absolutamente. El empleado pasa de percibirse a sí mismo como un simple, no sé, un peón que mueve papeles de una bandeja a otra, a sentirse un verdadero arquitecto del futuro de la organización. Es un cambio de paradigma brutal. Y fíjate en la magnitud de esto, que ha obligado a los grandes tótems del management a reescribir su propia historia. Quien conozca un poco el mundo de la gestión empresarial sabrá que John Kotter es prácticamente una leyenda. Sí, por su famosísimo modelo de los 8 pasos para liderar el cambio, un clásico. Pues el análisis que estamos debatiendo resalta cómo este sistema dual representa un salto evolutivo gigantesco, un salto cuántico, respecto a esos 8 pasos clásicos de toda la vida. Claro, porque yo intuyo que el modelo original de Kotter estaba diseñado para un mundo que, sinceramente, ya no existe. Totalmente. Aquellos 8 pasos eran un manual perfecto, pero para el siglo XX. Eran pasos secuenciales, ¿te acuerdas? Primero hacías el paso 1, luego hacías el 2, luego consolidabas el 3, todo con mucha calma. Sí, como siguiendo una receta de cocina. Exacto. Pero en el mundo hiperconectado y vertiginoso de hoy no tienes tiempo para esa cadencia. Si vas paso a paso, el mercado te pasa por encima como una pisonadora. Los nuevos aceleradores del sistema dual, en cambio, son concurrentes. Tienen que suceder todos a la vez. Y además, si la memoria no me falla, el modelo antiguo siempre lo impulsaba un grupo muy pequeñito de directivos, los elegidos, por así decirlo. Esa es la otra grandísima diferencia. Antes, la cúpula pensaba la estrategia y la base simplemente ejecutaba el cambio para mejorar esa estructura jerárquica pura. Pero ahora, este sistema dual democratiza la supervivencia de la empresa, exige una participación masiva. Ya no vale con que piensen 5. Exacto. Ya no se trata de empujar un cambio concreto, terminarlo, y dejar que la jerarquía vuelva a estabilizarse y relajarse. Se trata de instalar en la empresa un estado de mutación permanente. Pues me parece una reflexión durísima, fíjate, pero muy, muy real. O sea, nos demuestra que da exactamente igual lo brillante que fueras hace 15 o 20 años. Si te aferras a métodos del pasado para intentar resolver los problemas del presente, estás condenado. La velocidad a la que gira el mundo hoy no respeta la nostalgia de nadie. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que empaquetar todo este conocimiento que hemos soltado y quedarnos con la esencia pura. Yo creo que sobrevivir hoy en entornos VUCA nos exige abrazar la complejidad, nos exige tener lo mejor de ambos mundos. Sí. No podemos ir por ahí demonizando la estructura y el control, porque nos guste más o menos, la jerarquía es la que paga las facturas y la que hace que no quebremos hoy. 100% de acuerdo. Pero si nos enamoramos demasiado de esa eficiencia matemática, nos vamos a hundir lentamente. Necesitamos esa rearquía. Necesitamos ese espíritu rebelde, voluntario y súper conectado para no volvernos completamente irrelevantes mañana. O sea, es el orden para el hoy y la red para el mañana. Pues mira, yo creo que no hay mejor manera de sintetizar esa dualidad que recordando una advertencia literal del propio John Kotter. Con esta cita se cierra el artículo que hemos estudiado hoy. A ver, cuéntanos. Dice así: las estructuras jerárquicas y los procesos organizativos que se han utilizado durante décadas para gestionar y mejorar las empresas ya no están a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos en un mundo de cambios acelerados. Uf. Es así de simple y de implacable. La verdad es que es un golpe de realidad espectacular. Y bueno, antes de cerrar esta inmersión profunda, creo que es absolutamente de justicia reconocer la fuente de donde hemos sacado todo este análisis tan brillante. Todo lo que hemos desgranado y estructurado hoy sigue las pautas del excelente artículo de su autor Daniel Blanco.
Sí, por supuesto. Daniel Blanco es un grandísimo consultor de calidad, estrategia y liderazgo. Y la verdad es que su habilidad para diseccionar todos estos modelos teóricos tan densos y convertirlos en estrategias súper viables y fáciles de entender ha sido, vamos, la columna vertebral de toda nuestra charla de hoy. Es que lo hace muy accesible. Así que para cualquiera que nos esté escuchando y que quiera o necesite profundizar en esto de la agilidad estratégica y la gestión del cambio, su trabajo es lectura obligatoria. Apuntadlo bien. Sí, yo os invito encarecidamente a que visitéis su blog. Hay un montón de recursos de muchísimo valor allí para navegar por esta locura corporativa. Es dbcalidad.blog.com. Tomamos nota. dbcalidad.blog.com. Vale oro. Totalmente. Y bueno, para poner ya el broche final definitivo, me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento. Me gustaría proponerles que le den una vuelta a todo esto, pero sacándolo de las grandes oficinas y llevándolo a un terreno mucho más íntimo. Uy, a ver, esto promete. Hemos estado un buen rato hablando de que las corporaciones necesitan una redarquía paralela para no estancarse y fosilizarse, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con nuestra propia vida profesional y personal? Si nos miramos al espejo de verdad, vivimos operando únicamente bajo una rígida jerarquía de rutinas diarias, haciendo solo lo que tenemos que hacer para llegar vivos al viernes. Madre mía, qué pregunta más dolorosa para muchos. Ya, pero es necesaria. ¿O estamos cultivando de forma activa y voluntaria nuestra propia red interna? ¿Estamos explorando innovación, aprendiendo habilidades nuevas y conectando con nuevos propósitos a largo plazo? Es que igual somos nosotros los que nos estamos burocratizando, ¿no? Exacto. Quizás la lección final de Kotter no sea solo sobre cómo salvar a la empresa en la que trabajamos, sino asegurarnos de que nuestra propia mente nunca deje de improvisar, de aprender y de disfrutar como en aquel garaje. Pues ojo con eso, porque me parece una forma magnífica y súper profunda de replantearse la vida profesional. De verdad, mantengamos vivo ese espíritu del garaje. Toquemos en todos los estadios que hagan falta, claro que sí, pero por favor no olvidemos nunca cómo suena la música de verdad. Un placer debatir esto contigo y a quienes nos escuchan, hasta la próxima Inversión Profunda.